¿Cómo están amigos de LP Pasión por el Derecho? Bienvenidos una vez más a este programa de entrevistas jurídicas que se transmite a través del portal jurídico más visitado de todo el Perú, LP Pasión por el Derecho. Más de 10 años sistematizando jurisprudencia, compartiendo información de alto valor jurídico para toda la comunidad. Ayer domingo se desarrollaron las elecciones de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Aún no sabemos bien quién ha ganado. Pero lo que sí sabemos es que hubo algunas incidencias en el desarrollo del proceso electoral de esta segunda vuelta. Ha habido personas detenidas en flagrancia por la presunta comisión de delitos electorales. Y hoy hemos invitado a Dandy Vázquez para que pueda analizar los hechos y por supuesto también algunas ideas preliminares sobre lo que en estos momentos puede que esté ocurriendo y cuáles serían las eventuales líneas, las estrategias de defensa alrededor de los hechos. ¿Qué ha pasado? Quiero, antes de narrar los hechos junto a nuestro invitado, darle la bienvenida a Dandy a la tribuna de entrevistas de LP, que es la primera vez que nos visita. ¿Cómo estás, Dandy? Bienvenido. Mi estimado Francisco, muchísimas gracias. Gracias por invitarme a este espacio. Igual a LP por el enorme trabajo que hace para difundir el conocimiento jurídico en general. Muchísimas gracias. A ver, ¿qué es lo que ha ocurrido, Dandy? Han detenido a personeros y también han detenido a los miembros de mesa. ¿Por qué? Bueno, creo que todos, absolutamente todos, que estamos pendientes de este proceso electoral tan ajustado. Inclusive ahorita la diferencia es mínima entre un otro candidato. Nos encontramos al 94% de conteo de resultados en la página oficial de la OMP. Todo el mundo estamos expectantes de esto. En esta expectativa que tiene la población hemos podido ver noticias el día de ayer. Miembros de mesa y personeros legales, aparentemente detenidos, tratando de rayar las cédulas, que en consecuencia traerían como consecuencia la invalidación de las mismas. En este contexto han sido detenidas estas personas y todos hemos sido testigos, creo. Y me parece una noticia que he visto, 93 cédulas aparentemente invalidadas. Ok, para que las personas puedan entender qué es lo que ocurre luego de esa detención, los llevan a la comisaría y esperan y comunican a Fiscalía. Le leen sus derechos. Claro, entiéndase de que esto es una situación polémica porque no estamos frente a una detención común y corriente. Si tú revisas la Ley Orgánica de Elecciones, el 342 me parece que le atribuye de alguna manera, los hace inmunes estos señores a los personeros legales. No a los miembros de mesa. No, a los personeros legales. Okay. Para que estos puedan ser detenidos 24 horas antes y 24 horas después. Ya. Pero la excepción es la excepción a esta inmunidad es la flagrancia delictiva frente a la que estamos en proceso ahorita. O sea, yo he escuchado cuestionamientos que no se puede detener a estas personas, pero hay excepciones que es la flagrancia delictiva. Una vez que los han detenido, lógicamente lo que va a pasar es, tú sabes que ahorita la conducción operativa de la investigación lo tiene la policía. El preliminar es la propia policía. Exacto, pero con comunicación expresa del Ministerio Público, porque luego de tantos debates hemos entendido que la conducción jurídica lo hace la Fiscalía. Será Fiscalía quien tenga que tipificar, subsumir este tipo de conducta, que ha sido tratar de invalidar estas cédulas. Y digo esto ¿por qué? Porque hay críticas, yo he escuchado de algunos colegas señalando ya de que estaríamos frente a una contravención de una norma administrativa. Esto es contravenir con la Ley Orgánica de Elecciones. No un ilícito penal. Y no un ilícito penal. Entonces, a partir de ahí va a depender el análisis que haga Fiscalía para subsumirlo en el tipo penal. Ya, ok. Eso me parece muy interesante porque, claro, cuando uno advierte una detención por televisión, lo primero que piensa es en un delito electoral. No necesariamente es así. No necesariamente así. Y para eso tenemos que hacer un análisis un poquito más profundo, en este caso contra los delitos que atentan la voluntad popular, el derecho de sufragio. Puede ser una infracción administrativa. Podría ser una infracción administrativa. Es una multa. Claro, que finalmente termine en una multa, incluso en una habilitación por mala conducta administrativa. Pero en este caso tenemos el 359, que tiene específicamente ahí dos incisos bien puntuales, que el 4 y el 5 del Código Penal. El primero que señala destrucción de material electoral, el 4. Y lo otro, alteración de los resultados, que es el 5. El 359 estoy hablando, del Código Penal. Ahora la pregunta es, invalidar, rayar algunas cédulas, ¿significa, conlleva o quiere decir que se está destruyendo material electoral? Esa es la primera pregunta que el fiscal tiene que hacerse al momento de tipificar esto. Y la otra pregunta es, y refiriéndome al inciso 5, el hecho de que yo haya invalidado 93 cédulas o más, que está en proceso de investigación, ¿modifica el resultado de la elección popular, sí o no? Luego de responderse estas preguntas, Fiscalía decidirá si efectivamente nos encontramos frente a un delito de carácter electoral, atentado contra el derecho de sufragio o simplemente contra una infracción administrativa. Ok, pero vamos, si en el mejor de los casos para estas personas detenidas
Si Fiscalía no encuentra que esto realmente tiene relevancia penal como para que continúe el caso, ¿qué tendría que hacer? Bueno, si es que ¿Archivarlo? si es que no encuentra relevancia penal, pues primero la inmediata libertad de los señores, de estos señores, entiéndase ahí. Lo otro, si es que no habría responsable penal, cabe Ya. un archivo. O sea, tendría que disponer, señores policías, que firmen su acta de libertad de inmediato. Claro, va a tener que hacer una evaluación inmediata, ¿no? Ok, Efectivamente. lee el tipo penal y dice, bueno, esto no es destrucción. No es No destrucción, es alteración de resultados, podría mínima decir. intervención del derecho penal, o sea, vamos, tampoco vamos a someterlos al proceso penal por un rayón. Que invalida el acta, sí, que invalida, perdón, la cédula, Ujú. que le invalida, ¿ok? Ya, luego de hacer ese análisis, en el mejor de los casos, el fiscal entiende de que esto no merece un reproche penal, sino una eventual sanción administrativa. Pero ya está en su fuero. ¿Qué tendría que hacer? ¿Disponer la inmediata libertad y archivar? Y posteriormente archivar, definitivamente. Y decirle, señores, no se preocupen, no se preocupen por el tema penal, pero eso sí. Claro, vean ya su tema administrativo, ¿no? Y es un tema ahorita complicado, porque así por así, ahorita lo que cabe es, por ejemplo, de que policía, luego de hacer las diligencias urgentes, que parte de ellos inclusive será llamarlos a declarar, me imagino que cada abogado va a tener una estrategia. Escuchaba por ahí el señor Sánchez ayer en una entrevista que decía, un segundito, se pretende atribuir a mis personeros que estos habrían tratado de invalidar esta cédula, sin embargo, ellos refieren, os lo dice por sus personeros, de que estas cédulas ya han venido rayadas así del mismo OMPE, o sea, le atribuye al organismo electoral, había llevado ya las cédulas rayadas prácticamente. Entonces, mira, bajo esta estrategia, qué postura tendría que asumir Fiscalía? Y tendría que esperar también el informe pues, preliminar de policía de los actuados. Por estos señores seguramente van a declarar, van a asumir, alguno que otro, a lo mejor puede ser que si hay pruebas o hay indicios suficientes como para determinar qué responsabilidad, se va a querer acoger una determinación. Y otro tendrá una tesis pues, negatoria, ¿no? Dirá, no soy yo Claro. efectivamente, como dice el jefe de mi partido. Claro, ya, ok, pero eso es sumamente interesante para ilustrar a nuestro público, porque por un lado alguien se puede, como dices, acoger a la determinación anticipada, es decir, asumir la responsabilidad y decir, sí, señor, he rayado la cédula y vamos, eh, y claro, que no se me reproche penalmente con la misma intensidad porque yo estoy reconociendo esto. Y por otro lado, siguiendo la línea de defensa de Roberto Sánchez, me indicas que él declaró Sí, claro. que vinieron rayadas las cédulas. Entonces, Exacto. claro, para probar eso, para probar eso tengo que judicializar el caso. Exacto. O sea, por eso ya no habríamos de un archivo así por así, sino de un proceso de investigación largo. ¿Por qué? Porque ambas teorías, si son estos señores, o sea, quienes realmente dolosamente, porque tendría que haber ahí la voluntad de destruir, son ellos los que han tratado de invalidar las cédulas, entonces tendría que evaluarse, pues, ¿qué es lo que tenemos contra ellos? En primer lugar, seguramente tendremos el testimonio de los miembros de mesa, tendremos el testimonio seguramente de los personeros legales del otro partido. Eso, y no sé si eso sería suficiente a ojos de fiscalía como para poder avanzar con este proceso penal. Uno, y es que es la tesis dos, si es que la fiscalía seguiría otra teoría, que es la tesis de que son los funcionarios del mismo organismo electoral, o sea, la OMPE, los que ya mandaron invalidadas, determinar responsables, que también habría responsabilidad administrativa y penal, ¿no? O sea, porque que vengan rayadas 93 actas es algo, es algo grave, o sea, no estamos hablando de algo sencillo. O sea, son 93 y más posiblemente, cédulas, perdón. ¿Y qué pasa si algunos se acogen a la terminación anticipada y si otros niegan y dicen que sí vinieron? Ahí, ¿qué posición tendría que tomar Fiscalía? Porque por un lado me dicen A y por otro lado me dicen Z. Son las paradojas del litigio. Varias veces nos encontramos con casos donde hay 3, 4 coacusados. Uno se acoge a la conclusión si están en juicio, otro se acoge a la terminación a lo mejor y dice, sí, efectivamente yo y mis compañeros efectivamente estábamos tratando de invalidar, ponte en ese caso. Pero el resto quieren continuar alegando una tesis negatoria. Imagínate el rol de la fiscalía, ¿qué va a hacer ahí? De hecho, que va a tomar como referencia lo que ha hecho uno, porque estaban participando en conjunto ahí, eran como 3 personas. Y bueno, hay una persona de tercera edad, creo que he visto ahí, que no sabía qué es lo que sucedía al momento de su detención. O sea, no le va a plantear a las otras personas acogerse a la terminación anticipada. Parte de la presión va a ser eso, lógicamente. Mira, ya tienes acá a tu amigo, a tu compañero que está diciendo que efectivamente es cierto. Ahora yo no sé qué haces tú con una tesis negatoria. O sea, finalmente eso mismo va a ser utilizado más adelante por fiscalía. Ok. Desde el punto de vista pragmático, lo primero que hace una persona en esas circunstancias es llamar a su abogado. Viene su abogado a la comisaría, conferencia con su abogado y le plantean los hechos. ¿Qué recomendación de pronto podría darle un abogado con la información que dispone en ese momento en la comisaría?
más allá de los hechos, ya llevándolo a un tema netamente procesal, de litigio, la primera recomendación del abogado es que si el cliente no diga nada, hasta que haga una evaluación mínima de todo lo que tiene fiscalía y o policía. Una evaluación mínima. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene policía? Se te atribuye a ti de haber querido invalidar cédulas, ya. ¿Qué es lo que tiene? ¿Solo testimonios? ¿O alguien te grabó? ¿Alguien te firmó? Va a depender de eso. Porque inclusive hasta la obligación de declarar que tienen los testigos o el mismo investigado, depende de la evaluación mínima que haga el abogado, pues la evaluación mínima de lo que se tiene, en los actuados lo llamamos nosotros, revisa los actuados, no sé si habrás escuchado, primero hay que revisar los actuados, es más, el abogado pide los actuados, entonces parte de eso es ¿para qué? Para evaluar mínimamente qué es lo que más conviene, porque la teoría del caso es desde el primer minuto, desde que tú te enteras, que esta se va modificando, sí, que esta termina de modificarse al inicio del juicio oral, sí. Pero siempre hay una postura desde el inicio de la investigación. Ok, ¿es un funcionario público un miembro de mesa? Esa es una Porque eso controversia. podría ser un agravante. Claro, y es una controversia. Ahí dice, y yo escuchaba o estaba revisando anoche hay unas noticias y hay unos colegas que señalan de que no sería un funcionario. Y hay otros que sí. Porque finalmente, ¿qué cosa es el funcionario? Es aquel que el Estado le da un poquito de poder, porque es así. Le da un poco de poder, lo embiste de poder para la toma de algunas decisiones. Que en este caso, bajo esa lógica, bajo esa premisa, lógicamente el miembro de mesa sí es un funcionario temporal. Y ahí sí estaríamos hablando de algunas agravantes, que inclusive la misma ley orgánica de elecciones sanciona, ¿no? Estaríamos hablando. Ahora, del tema penal, de lo que deviene es una inhabilitación, lógicamente. Claro. Oye, ¿pero lo estarían inhabilitando para ser miembro de mesa en otra elección? Paradójico. Por eso digo, son paradojas ahí de este tema. Ahora es, ¿quién muere por ser miembro de mesa? ¿No? Nadie, Claro. casi nadie. Entonces, bajo esa lógica, te encontrarte responsable y te inhabilitarían para ser miembro de mesa otra vez. Para Partiendo de la participar en entendida de proceso que se trata de un funcionario público, partiendo de esa posición. Claro, y funcionario público temporal. Pero ¿Existe esa? por eso, Bueno, que funcionarios públicos son temporales. claro, ¿no? son temporales, pero temporal excepcional, inclusive escuchaba anoche que decía un colega que algo conoce por temas electorales. Ya. En el entendido de que, como te digo, ¿no? ¿Quién es el funcionario público? Es aquel que ha sido investido con un poquito de poder o mucho Ya. poder para la toma de decisiones. En este caso, bajo esa figura sí. Claro, ya no Ah, en rigor estaríamos diciendo de que un funcionario público temporal de carácter excepcional o como quieras, pero es un funcionario así es, público que tiene poder en ese momento. ha para poder destruido decir. una cédula o varias cédulas. Claro. Pues- Con lo cual, eso es un agravante. entiendo. Lógicamente es un agravante. A diferencia del personero, ¿no? Que el personero tiene otro tipo de participación ahí en el escrutinio y todo eso. Ujú. Entonces, esa es la gran diferencia entre ambos. Entonces, ya de ahí la crítica, ¿no? O sea, realmente hay gente que se atreve a hacer unas teorías de la conspiración terribles, donde dice que esto viene dirigido, que es un proceso ya, que hay un fraude en camino y que estos serían parte del fraude, ¿no? Ya que son teorías atrevidas que nosotros, como juristas, no nos atrevemos a sostener, sino de lo que se ve es esto, ¿no? Personeros y miembros de mesa, aparentemente, entre comillas, queriendo invalidar material electoral. Ok, pero pensemos en lo siguiente, porque este es un espacio académico en donde podemos darnos las licencias de plantear escenarios hipotéticos. ¿Qué ocurre si los personeros, que tienen una firme convicción por el partido a quien están apoyando, pues deciden, como pudo haber ocurrido también, llevar un lapicero y empezar a marcar aquellas cédulas o aquel material electoral que no le es conveniente al candidato a quien ellos defienden? ¿Ok? ¿Se podría ir más allá que únicamente la responsabilidad penal para esos personeros? Es decir, ¿podría de pronto investigarse más allá para saber de dónde vienen esas instrucciones? Es una pregunta importantísima la que haces. Mira el reto de la fiscalía. Lo primero que tiene fiscalía es, como tú dices, un individuo, una sola persona, un sujeto tratando aparentemente de invalidar. Viene, de hecho, que ahí, si es que se trata de 90 y tantas, de hecho que hay una conducta dolosa, esa es la intención. La pregunta ¿es de desprendimiento solo, de cariño por su partido, o es que tiene instrucciones severas? Ya para esto Fiscalía tendría que triangular comunicaciones, a lo mejor de manera inmediata, que me imagino que es lo que ha pasado acá, celular, otros medios de comunicación, para revisar de manera voluntaria si es que él aceptó ya con orden judicial y ver con quién conversaba, si es que recibió instrucciones o no. Y si al caso determinara que esto estaba triangulado con otros operadores del partido, entonces estaríamos hablando más grande. Correcto. Pero, a ver, ese es el escenario hipotético planteado para los fines de esta entrevista. Pero en la práctica, ¿podría ocurrir algo así? ¿O es que, de acuerdo a tu experiencia, los fiscales tratan de acabar casos como estos de manera célere? Porque lo otro implicaría un material probatorio, una investigación mucho más amplia. De hecho.
En un caso tan controversial como esto, porque no olvidemos que de este caso ha conocido todo el país, me imagino que la investigación va a ser exhaustiva. Me Ah, imagino, sí. claro que sí. Porque de lo contrario, imagínate, posteriormente cuando la prensa, cuando los críticos, cuando los del otro partido accedan a la investigación que ha hecho Fiscalía, más adelante a lo mejor y se archiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a querer revisar qué es lo que motivó ese archivo. O a lo mejor se formaliza y luego se sobresee. Entonces, ¿qué mínimamente hizo el fiscal? Siquiera ordenó el levantamiento de secreto de comunicaciones, va a ser objeto de crítica. Entonces, lógicamente, me imagino que acá Fiscalía va a hacer pues, una acción minuciosa por determinar si hay o no responsabilidad. Ok, ¿se le pueden dictar prisión preventiva o detención preliminar en primer orden a estas personas detenidas? Bueno, si tú revisas, es de 2 a 8 años, ¿no? Entonces, y los estándares para prisión preventiva son altos. Ahora, habría que revisar antecedentes y todo esto, pero de lo que va, no habría prisión preventiva, ¿no? Ok. Porque son de 2 a 8 años. O sea, Incluso hay una persona adulta mayor, ¿verdad? exacto, eso es lo que te decía en un inicio, ¿no? Veíamos una persona de la tercera edad espantada ahí con la detención que no sabía qué había pasado. Entonces, así lo notaba yo de las imágenes que aparecían, ¿no? Hay gente que se atreve a decir que no, utilizaron personas y le dijo, ve a hacer tus rayoncitos ahí, no le explicaron qué responsabilidad había. Y hay otros que creen que efectivamente, no más allá de la apariencia que uno puede tener ante una detención, que sí había intención y responsabilidad. Y ese es el reto que tiene ahorita Fiscalía, con lo que Ok. tiene, que son meros, hasta ahora entiendo, testimonios, de poder conseguir mayores indicios, mayor elemento de convicción para poder decidir y tomar una decisión. Ok, perfecto, Andy. Este es un año electoral. En esa misma línea, ¿qué recomendaciones podría darle un abogado a los electores para evitar incurrir en un delito electoral? ¿Qué son los delitos electorales? En principio sería una muy buena definición por parte de un abogado penalista para el público que nos está viendo ahora. Claro. Definitivamente la voluntad popular es un bien jurídico protegido, sagrado lo llaman algunos así, que se ventila cada 5 años, cada 4 años cuando hablamos de elecciones municipales. Y lógicamente la primera responsabilidad que tenemos todos es ir a votar, ¿no? No existe una obligación expresa, pero existe una multa. En otros países como Estados Unidos es voluntario, no existe multa Ujú. alguna, aquí sí existe una multa, que eso va cambiando. Entonces es nuestro primer deber. Lo otro está en poder respetar pues, la voluntad popular, ¿no? Como tal, como bien jurídico, como tal. ¿Cómo así? En aceptar los resultados. Para gusto de algunos o para gusto de otros son la grande mayoría las que eligen. A eso lo llamamos democracia. Ujú. Entonces, para no incurrir en ese tipo de situaciones que es tratar de destruir, modificar, alterar, generar disturbios en local de votación, el respeto que debería haber por la voluntad popular. Nos guste o nos disguste, las grandes mayorías van a escoger, por diferencia de un voto más. Entonces, creo que por ahí viene la primera situación. Y lo otro es de que si bien es cierto, ahorita estamos pensando en todo este incidente electoral, a partir de que este gobierno de turno vaya y venga uno nuevo, o sea, vamos a ver una serie de investigaciones más allá de delitos electorales, delito de corrupción, delito contra la Sí. administración pública. Y eso no solo va a pasar con las elecciones presidenciales, sino con las municipales. Más allá de un proceso electoral donde hay controversia, aquí viene después, cuando llega la nueva gestión, auditoría, supervisiones, revisiones y una serie de denuncias por delitos contra la administración pública y corrupción. Eso es lo que se nos viene. Recomendación para los colegas, hay que prepararnos, hay que especializarnos para Ujú. defender con eficacia este tipo de casos. Ok, ok. Nos preguntan en la caja de comentarios, pero doctor, ¿eso quiere decir que si yo rayo mi cédula de votación, la destruyo, cometo delito? Es una buena pregunta. Ahí entramos primero frente a la figura del voto viciado, ¿no? Incluso hay Mm, gente que ha publicado en redes, he visto yo, votando por su candidato y debajo con una frase alusiva, mm, buena, mala. Entonces, la pregunta es si yo rayo mi propia cédula, mi propia, no de los demás. sí. Entonces, ¿estoy cometiendo delito, sí o no? Primero que el voto es secreto, pues, ¿no? Vamos a tener que cerrar y ingresar ahí, vamos a tener que cerrar nuestra célula e ingresar a la ánfora. Ujú. Entonces, de ahí a que pueda deducirse quién rayó o no. El tema es que el otro caso es controversial porque son varias cédulas y ante vista y paciencia del resto. Por eso te decía la proporcionalidad y que tiene que administrar Fiscalía, porque el del 1359, los incisos 4 y 5 señala aquel que destruye material electoral, el 4, y el 5, aquel que altera ¿Pero cuál es el bien jurídico protegido? la voluntad popular. Ya, Entonces, si mi voluntad es nulificar mi voto, no, por eso, viciarlo, entonces, por eso, respecto a ti, pues, no, o sea, respecto claro. a ti no, si es ahí estamos hablando de voto viciado. Y hablamos de otro tipo de situaciones, que es violentar la voluntad popular, pues estamos hablando del resto de personas, ¿no? Por eso Ujú. ahí te decía la proporcionalidad. Hay gente que dice, no, son 93 actas, con Ujú. eso altero yo significativamente el proceso electoral, sí o no, los resultados. Te estoy destruyendo, oiga, solo he hecho un rayón. Entonces ese es el análisis ya que tiene que hacer Fiscalía. Circulaba un video en redes sociales de una persona que fue al local de votación y rompió para las cámaras su cédula. Entonces, claro,
más allá del reproche moral que puede haber, que puede recaer sobre esta persona, no comete delito, porque está Claro, rompiendo su propia cédula, es su voluntad. Su voluntad, ¿no? Voluntad popular, entiéndase de que no es voluntad propia, voluntad del resto. Y hay el reto que tiene Fiscalía. Estos son delitos excepcionales, lo vemos cada 4 o 5 años. No es un delito en que inclusive encuentres mucha doctrina, mucha jurisprudencia. Cada 4 o 5 años son temas excepcionales. Yo no sé si el año pasado hubo algo así, perdón, las elecciones anteriores hubo algo así. Parece que esta vez, como ya veníamos de una polémica en la primera vuelta, entonces todo el mundo está poniendo ahí. Incluso vi a alguien ahí que salía con una pancarta diciendo no voten por tal partido, ¿no? Entonces, que es prácticamente hacer publicidad en plena... O sea, imagínate. Ok, pero eso no es delito, tú sí. O sea, también está contemplado dentro de las prohibiciones que tiene la ley orgánica de elecciones, ¿no? Que finalmente primero es sanción o multa, pero sí. incluso las municipalidades lo regulan a través de ordenanzas basadas en la ley orgánica de elecciones, cuándo, cómo y dónde se tiene que hacer publicidad y hasta cuándo no, las autorizaciones, el retiro, todo. Es regulado y administrativamente por los gobiernos locales. O sea, ese tipo de situaciones nos traen, como te digo, son delitos excepcionales que lo vemos cada 4 o 5 años. Bien, Dandy, muchísimas gracias por tu participación en la tribuna de entrevistas de LP Pasión por el Derecho. Ojalá nos puedas visitar más a menudo. Dandy Vázquez Carranza en LP. Gracias, estimado Francisco. Gracias a nuestros amigos del LP y a todos los que son seguidores de este canal tan importante para defender el derecho. Queridos amigos, nos vemos en una próxima transmisión aquí en LP Pasión por el Derecho. No se olviden que tenemos en curso un diplomado, en curso de promoción, un diplomado especializado en prisión preventiva y litigio estratégico. Tiene un enfoque diferente, lo pueden ubicar en lpderecho.p, toda la información disponible allí mismo, lpderecho.p, nuestro bloque temático, nuestra malla curricular, nuestra malla de docentes, la inversión, también las horas académicas, las certificaciones y también los beneficios. Pueden ubicar los beneficios entrando a lpderecho.p. Prisión preventiva y litigio estratégico es el nombre del diplomado que organiza esta institución con más de 10 años en el sector legal, compartiendo información de altísimo valor jurídico y también capacitando siempre a los mejores. Nos vemos en una próxima transmisión aquí en LP Pasión por el Derecho. Permiso.